Es no cumplir por cumplir, sino aprender los conceptos para que la cosa quede bien retenida. ¿Listo? Entonces, el ejercicio básicamente constaba que yo enumeré un sinnúmero de premisas teóricamente positivas, pero enumerado como un enunciado, y ahí pedí, desarrollen ustedes a lo que entienden aquellas premisas positivas. Unos agarran de una manera, otros agarran de otra manera. Pero vamos a explicar ahora uno por uno las premisas positivas, para que eso esté acompañado con gráficos y leyendas. Acordarse la revista de Condorito, les dije yo. Condorito tiene gráficos y tiene leyendas. Suprimo algo, no sirve para nada la revista, ¿cierto? Entonces, todo gráfico tiene que tener su leyenda. Aunque sea mano alzada, tiene que tener su leyenda. Para que el gráfico sea comprensible. Entonces, si no, no funciona. En el tema de la parte de investigación, que significa las premisas negativas, es muy simple. Me doy cuenta que con 2 o 3 ejemplos, todos repiten exactamente lo mismo en el libreto. Entonces, hay que explicar qué es lo negativo de aquello y vamos a después poner un nombre de cómo no se debe hacer aquella cosa. ¿Correcto? Entonces, vamos a enumerar primero en pizarra el colegio 5 grupos. Todo el mundo corrige de nuevo. ¿Ya? Porque el elemento es tener material de consulta para que el proyecto comience a funcionar de esta manera. ¿Ya? Entonces, este ejercicio se va a repetir con entrega para el siguiente lunes. Voy a estar hoy día, mañana y el otro acompañando las premisas positivas, desarrollar las premisas positivas para que se pueda comprender cómo los elementos que tenemos que retener. ¿Para qué? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cierto? Para que podamos tener claro lo que tenemos que ejecutar. Entonces, todo esto nace, el ejercicio nace a partir yo les voy a contar un poco la historia del porqué de esta tipología. Yo comencé trabajando acá en el año 1976. Es decir, dentro de 2 años cumplo 50 años vivido en San Francisco. Había recibido de Argentina con un grupo de otros colegas más que tienen empresas brasileñas. Ellos son ahora empresas bastante muy maduras. Yo me separé hace 20 años aproximadamente y ellos siguen desarrollando proyectos mucho más grandes. De todas maneras, ¿dónde va a apuntar la cosa? Consumo bastante en el barrio de París y también en el Petrol en esa época, muchas viviendas. Y ahí comenzó el tema del ejercicio de hacer campos de familiar en idea. Pero con un concepto de que en aquella época la reglamentación decía que el lote mínimo era de 10 metros de ancho por 25, 250 metros. Nosotros planteamos un proyecto nuevo ante el Consejo de Plan Regulador de plantear uniformidades de hileras de frente de 6 metros y medio por 25, que eran los 750 metros cuadrados. Era una nueva versión para densificar un poco la ciudad de esa época mismo. Pero únicamente usábamos determinadas posiciones del terreno en la manzana, no toda la manzana, de esta manera, porque eso tenía una especie de monotonía lo que tenemos que hacer. Entonces, los ejemplos están construidos en Urbarí, 3 bloques, ¿ya? Y vamos a ver un poco, como ejemplo, vamos a darle el ejemplo para que ustedes puedan tomar cualquiera de los 3 grupos, rápidamente una fotografía y un croquis. Eso lo tienen que hacer ahí. Entonces, la idea sucedía que queríamos hacer primero planteamiento de economía de espacios en barrios donde el terreno varía mucho más. En ese momento, Urbarí es el primer barrio urbanizado, de cierta forma, junto con el Petrol, y donde el terreno para esa época era un terreno caro, ¿cierto? Tener en cuenta que aproximadamente los terrenos varían entre 25 y 30 dólares metros cuadrados en la época del 1976. Y tenemos que ejecutar viviendas de 3 dormitorios para esa época
cuyo costo de venta inclusive no pasaban de $25,000. Hoy en día, ni una cucha de perro vale $25,000, correcto, pero para su época estaba dentro del precio, que había una relación precio de terreno versus la parte de construcción. Pero si queríamos hacer un terreno más grande, se subía mucho el precio del terreno y se subía mucho el precio de la casa. Entonces, por esa razón que buscamos más bien una solución de que la relación terreno y construcción sea una relación 1-2 y que no pasase de un monto de venta en su momento $25,000, $30,000 lo máximo, y todos financiados a través de la cooperativa Guapay, que era la que más ejecutaba el tema de los préstamos. Y mucha gente compró bajo su esquema. Entonces, un poco es como historia. Entonces, ya las manzanas del todo el barrio de Madrid son como las que tenemos siempre, manzanas rectangulares, rectiformas. Entonces, nosotros agarramos en distintos lugares, hicimos los terrenos de esquina. Los terrenos de esquina. Agarramos de punta a punta y tenían aproximadamente un ancho no mayor a 60 a 70 metros. El ancho de esa manzana. El largo era 150. Entonces, el terreno a ejecutar estaba básicamente por un fondo no mayor a 25 a 30 metros. Este terreno no tenía más de 25 a 30 metros. Y los terrenos que nosotros elegimos. Agarramos todas las cabeceras de manzana, de los 3 bloques, agarramos justamente como un remate a la manzana, ¿no es cierto? Este rectángulo que tenemos ahí, lo dibujo ahora más grande, tenía casi, buscamos siempre manzanas cuyo amanzanamiento tenía un poco de inclinación. Que venía para acá, voy a hacer un poco el ejemplo, venía para otro lado. Entonces, pero los loteamientos comenzaban aquí, los loteamientos de las otras viviendas, y nosotros buscábamos justamente ese tipo de inclinación, ¿no es cierto? Ahí automáticamente, ¿qué pasaba? Inclusive forzábamos alguna cosa y buscábamos que todos los terrenos estos estén con la situación de colocarse los 6 metros en forma escalonada. Las construcciones estaban todas escalonadas, planteadas y dando un efecto diferente de planteo, es decir, no es lo mismo tener acá un chorizo donde todos están alineados y parece ser más bien un nicho de cementerio, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos más bien es el escalonamiento de los terrenos. Primer objetivo, ¿no es cierto? Que la arquitectura de desmontarse fuese totalmente escalonada. Lo que pasó ahí, a partir de ahí, replantearon el lote de 10 metros. A partir de ese proyecto, el Consejo Federal Regulador autorizó que el terreno mínimo se hacía en 6 metros por 25. Entonces, pero aquello se prostituyó. Hoy en día tenemos un 8º anillo, terrenos que son de esa medida y que son una aberración, y lo que estamos viendo y lo que estamos analizando como ejemplo que están viendo ustedes es una especie de nicho de cementerio, ¿cierto? Yo voy a ir el 2 de noviembre al cementerio llevando mis flores y me voy a tener todos los nichos uno al lado del otro, cuadras de cuadras de cuadras. Esa es la tipología que hoy en día se reproduce en todo Santa Cruz, hasta el último rincón que estamos viendo. Una situación totalmente sin tener un espíritu de urbanismo, sino ser unas máquinas de vivir, y nada más. Donde está la calle, el vehículo, las cocheras, y qué me importa lo demás. No hay espacio suficiente para el ayuntamiento ni cosas por el estilo. Entonces, de ahí nació, estoy hablando de este ejemplo, 1978, 79. Estamos hablando de 44 años más o menos. El ejemplo que hicimos. Creo que eso tenía que evolucionar. Ha evolucionado en vez de evolucionar. Nosotros hicimos más de esta cosa. Quisimos hacer el Cirare, nos agarró la inundación del 83 y el tema del grupo 4 que teníamos que hacer murió. Nos
donde está Chaplin Show, por esa zona, hicimos un ejemplo similar, pero no pudimos terminarlo por el tema de la situación de la inundación, ¿no es cierto? Entonces, pero les cuento un poco la historia de esta tipología. Hoy por hoy, vamos a ver los ejemplos que tenemos ahora de condominios en su momento cerrados con ingreso, a donde colocamos todas las calles, unas que se comunican o no se comunican, pero finalmente hoy teniendo accesos diferenciados y donde todos los nichos de cementerio están colocados a continuación. Sin cero, si se quiere, referencia, y lo único que interesa es la rentabilidad y especulación del terreno. El reglamento de la normativa urbana lo permite hacer esta cosa, permite, por eso que la gente especula. ¿Listo? Pero no hay el aporte del arquitecto de hacer algo diferente, sino simplemente el número, entra en las calles hasta los bloques angostos y métale como pueda. Acá tengo los patios, si se quiere, traseros, todos los patios, todas las zonas son de patios, todas son de patios que no sirven para nada, y la zona de patios que tengo acá. Entonces, es una situación de una antiarquitectura y se sigue enseñando así en los ejemplos de los talleres 1 y 2 que se han dado en el mes de, si se quiere, de julio, que es la colectiva que hicimos, siguen mostrando lo mismo. Una arquitectura que no es arquitectura. Entonces, la idea es, señor, aprendamos a hacer algo diferente. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene un poco el tema de premisa positiva. Entonces, esta cosa, le doy un poco la historia de cómo quedó aquella cosa y quedó totalmente prostituido el concepto. Y se llegó a esto, de esta cosa que era escalonada, que era el aprovechamiento de esta esquina como remate de la esquina, acabó siendo esta cosa aquí. Por una mala interpretación de lo que permite la normativa, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí está un poco la parte negativa, un poco del proceso de agrupamiento de unidades. Ahora vamos a hablar del tema enteramente positivo. Si yo veo un poco esto, insisto, de frente, alguna foto va a tener de frente, voy a tener una situación de unidades hasta el infinito, que muchos de esos no tienen ni siquiera uso de color o de número o cosas por el estilo, y cuando me toca entrar a vivir aquí, no sé ni dónde vivo, ni cosas por el estilo. Yo logré vivir en una de estas unidades acá, en los primeros bloques que construí. Ahí nació mi primera hija. Entonces me pasó una anécdota así muy rápida. Primero, era mediodía de almuerzo, tenía mis vecinos, que siempre había un señor Santi Esteban que vivía al lado, otro vivía otro señor en medio. El señor era un viejito, Santi Esteban. Como las casas eran iguales, las no se usaban candados ni rejas, seguro. La reja había, pero no estaba candado. Entonces el viejito agarró, abrió la reja y se me entró. Estábamos almorzando nosotros y el viejito estaba entrando a la mesa de comedor a sentarse. ¿Listo? Y no se daba cuenta que no era su casa. Entonces, y así era varias veces, repetitivamente pasaba un poco eso. En alguna oportunidad me pasó a mí. Ha ido el dentista, tuvo un accidente, etcétera, etcétera, la habían anestesiado, estaba medio drogado con la anestesia y me fui del vehículo y cuando me tocó entrar me metí a la cochera del vecino del que está afuera. Entonces, y me di cuenta que había cosas un poco raras, los planos no coincidían, algunas cosas personales que teníamos, que todas eran iguales. Entonces, estas cosas tienen que tener recursos para tener estas cosas, color, elementos como números y cosas por el estilo, que tengo que hacer un poco la diferencia para identificar bien
el tema de lo que voy a tener como viviendas en hilera. Son recursos que tengo que usarlos para que rápidamente, estoy acá, estoy en el amarillo, estoy en el azul, estoy en el color de las rejas, color de la parte de adelante de la casa, etcétera, quiero funcionar. Entonces, recursos que tengo que usar obligatoriamente para identificar la parte, si quiere, individual de cada familia. Si no, no funciona. ¿Listo? Entonces, creo que a lo que me voy, hoy en día saco la foto de todo lo que están sacando como ejemplos y el gran drama está ahí, donde el vehículo es el primer elemento más que el peatón. Está sucediendo que si yo dibujo ahora interno las unidades, tengo aquí la calle y repito al otro lado las viviendas, los vehículos todos están colocados acá. Entonces el número uno es la calle del vehículo. Desaparece la vereda, la calle del vehículo se hace vereda. Entonces sucede que ese espacio no es el suficiente para poder relacionarse con personas. Entonces creo que con tener el vehículo adelante y la calle entre medio acabó todo esto. No hay más espacio público, no hay vereda, no hay nada. En muchos casos no hay ni siquiera arborización. Todos están pegados. No tienen arborización. Va peor todavía, todos los municipios están buscando de esa manera. Y estamos un poco viendo el drama que se vive hoy en día. Esto lo pongo como ejemplo, se lo voy a poner, hay que graficar esa cosa con los ejemplos que tienen dentro de esta idea, ¿ya? Para que ustedes puedan tener la graficación que corresponda en la parte negativa. El nombre de la tipología se va a llamar nicho de cementerio. ¿Listo? ¿Ya? Para que no se olviden más ustedes de que aquella cosa es la arquitectura que tenemos que hacer. Y comenzó por la parte negativa, vamos a ver la parte positiva. Gráfico y empezamos por lo que hicimos la anterior vez. Vamos a tratar de ser explícito en los gráficos de cada uno de ellos. ¿Qué habla? El primer punto dice
una vivienda que no sea económica, sino, vamos a suponer lo siguiente, una vivienda cualquiera que tenga al frente, un terreno de 300 metros, y conjuntamente con construcción estamos teniendo casas que están valiendo arriba de 200.000, 300.000 dólares, ¿no es cierto? Entonces, que son inaccesibles a cualquier situación de usuario. Lo que estamos buscando nosotros son accesibilidad, economía y accesibilidad del sistema de lo que corresponde. Acá va directamente hablando a una situación de un usuario, insisto, pareja joven, que están con 35 años, aproximadamente 40, y que ambos trabajan, profesionales, técnicos, respectivamente, en ambos casos. Entonces, en la parte del ingreso siempre en función a dos personas. Entonces, este es un poco al tipo de usuario al que lo voy a dirigir y donde tiene no más allá de un tipo de capacidad, si se quiere, de ahorro. Entonces, por lo tanto, tengo que buscar una unidad que esté en función de este tipo de cosas. Ahí estoy hablando entonces de viviendas, unidades habitacionales, unidades de interés social. Y que sean sin fines de lucro. En su momento, ¿por qué hablo sin fines de lucro? Estos proyectos perdieron el rumbo a partir más o menos de la generación del periodo de los años 1980, donde en ese momento, antes del 1980, había la cooperativa La Merced y la cooperativa Guapay, que eran cooperativas. ¿Qué son las cooperativas? Son entidades de ayuda mutua para el tema de los cooperativistas y que todos iban aportando ahí y después finalmente quedaban con créditos para construir viviendas, conseguir comprarse un auto, lo que corresponda, pero sin fines de lucro. No eran inmobiliarias, eran cooperativas de ahorro y consumo, lo que correspondía. Hoy por hoy se perdió el rumbo, todas las cooperativas se han hecho bancos, ¿no es cierto?, con fines de lucro. En ese momento, Guapay construyó gran cantidad de barrios justamente con ese espíritu. Tenía la plata de los ahorristas y compraba un terreno, encargaba un proyecto, hacía cantidad de viviendas y solamente cobraba lo que cobraba la constructora más el precio del terreno. Y se lo daba prácticamente de costo al cooperativista. El cooperativista podía tenerlo a 20 años de crédito y todo el mundo se compró. Sus padres o sus abuelos han comprado bajo ese sistema así, cuya cooperativa no tenía fines de lucro, tenía fines de servicio. Entonces la parte habitacional se tiene que manejar bajo esos conceptos de interés social que no son de lucro. En el momento que agarro lucro tenemos toda la cantidad de empresas que hemos visto ahora que compran un producto y duplican el precio del terreno de construcción si se quiere por hacer récord de un día para otro. Se perdió el rumbo. No hay una entidad que hoy en día me ofrezca, si se quiere, viviendas o unidades con ese concepto. Entonces, todos estos conceptos va siendo un poco la situación del planteo, de las unidades móviles. Entonces, este tipo de proyectos así masivos, si no tiene ese enfoque, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, que esté financiado a través de cooperativas o instituciones que sean sin fines de lucro, ¿cierto? Bueno, ahí vamos hablando un poco entonces que el tipo de edificación que voy a ejecutar es de interés social, que significa unidades mínimas de 2, de 3 dormitorios o de un dormitorio, ¿no es cierto? Y que tengan una situación de precio, un precio X, accesible al sueldo de las dos personas. ¿Qué significa eso? En algún momento con los chicos hicimos para el tema de las viviendas en altura inclusive,
Los dos son profesionales, técnicos, lo que corresponda. Poníamos un sueldo mínimo, en ese momento cuando el dólar estaba en su sitio, de $500, que era más o menos 3.500 bolivianos por persona, y sumados los dos eran $1.000 aproximadamente de ingresos que tenía en ambos pueblos. Entonces, que era un sueldo recontra mínimo, ¿no es cierto? Con ese valor, lo que dice el banco en crédito, dice, señor, usted no puede endeudarse más allá del 25%. Entonces pueden tener el $250 de ahorro de su sueldo, la capacidad que puede darle crédito. Entonces, con ese mismo concepto se plantean unidades que te permiten ahora tener un aporte de $250 por mes y a 20 años mínimo. Entonces, ahí sí podría acceder a la vivienda, ¿correcto? Entonces, creo que ese fue un poco el enfoque que se planteó inclusive en anteriores planteos, y esta es un poco la actividad económica a qué usuario me voy a dedicar. No es a cualquier hijo de vecino que quiere comprar. Señor, esto está dirigido a gente con matrimonios jóvenes, profesionales técnicos que están surgiendo y tienen necesidad de tener una vivienda. Correcto. Entonces, creo que la accesibilidad económica de nuestro proyecto se ha dado en ese tipo de conceptos. El tema 2. Dice acá, estoy un poco enumerando lo que dice ese orden. Flexibilidad de crecimiento. Yo voy a tener posiblemente la de un dormitorio, crece a 2 dormitorios, crece a 3 dormitorios. Y crece también para un local de negocio, de oficina, de taller, lo que lo responde. Pues todo esto un poco es el conjunto de esa flexibilidad que va a tener una unidad, ¿no es cierto? Prácticamente puedo iniciar, el proyecto está completo, como de 3 dormitorios, pero comienza con el crecimiento de un dormitorio y después le yapa de 2, de 3, pero que no sea una yapa, sea un plano en general previsto para tener ese crecimiento. Entonces, ahí estamos marcando la actividad de crecimiento de la unidad. Sabemos muy bien que toda familia comienza a tener un hijo, al poco tiempo aparece el segundo o el tercero. Esos procesos de 5, 6 o 10 años en el momento que la familia va creciendo. Entonces, esa posibilidad me va teniendo un poco. Yo en ese momento tengo una unidad que me compro, en la mínima de las mínimas, de un dormitorio. Al poco tiempo, 3, 4 años, vino el primer hijo, ya me quedó chico la cosa, crezco un segundo o un tercero. Entonces va teniendo esa posibilidad de flexibilidad de crecimiento y tengo que graficar, ¿no es cierto? Para los chicos que han estado conmigo el anterior semestre, tenemos los grafiquitos de cubos, de unidades que marcan de 1, de 2, de 3, cómo iba creciendo. Me pone ese gráfico y prácticamente yo puedo poner esto con el grafiquito de cubos, para que me entiendan. Gráfico de cubos, de crecimiento. Entonces, puro colorcito, primer dormitorio, segundo dormitorio, tercer dormitorio. Hace un grafiquito en su momento, planteado ahí. Otro gráfico entre medio, voy teniendo tecnología tradicional. Esto es muy sencillo. He hecho hincapié mucho con el tema de que todo lo que significa importación, material que nosotros publicado en el medio, se han encarecido hoy en día 40, 50, 60% por el tema del dólar. Y eso va a seguir, no va a bajar esta cosa. Entonces, lo importado es prohibitivo. Voy a recurrir de nuevo a lo que yo tengo en forma local como tradicional. Entonces voy a poner todos con relación a decir tecnología que significa ladrillo, madera, pisos locales,
y llevando a un porcentaje de materiales locales. ¿No es cierto? Entonces, evitando una especie de disminución de lo importado. No con eso quiere decir que mi arquitectura no tenga un valor. Vamos a evitar cosas que no corresponden, ¿no es cierto? La arquitectura no tiene por qué decrecer, de cierta forma. Al contrario, está la parte creativa de que yo tenga ambientes importantes de lo que tenga que tener. ¿Qué diferencia me puede tener un piso caro y un piso que utilizo de la industria nacional? Ninguno. Tengo muy buena iluminación, tengo muy buena ventilación, tengo los ambientes que tienen ambientes de expansión linda de la unidad que estoy teniendo, el piso queda desapercibido, es una calidad de lujo, no de lujo. Entonces creo que ahí voy un poco la cosa. Entonces vamos a hablar también de las cubiertas en su momento, ¿no es cierto? Ya, y vamos a ver un poco cómo podemos ver, ¿sí?, cómo se puede en cierta manera abaratar costos. ¿Listo? Hay una situación, por ejemplo, una tendencia hoy en día en las cubiertas de desplazar lo que se usaba antes de madera en la zona mecánica. ¿Qué hicieron? Con perfiles de chapa galvanizada, etcétera, etcétera, o metálicos. Hoy por hoy todo lo importado se fue a las nubes. Aquello usábamos como alternativa que la madera era muy cara. Hoy por hoy el fierro ahora es más caro que la madera. Y la madera también, vamos a ver la forma de usarlo de otra manera, de tal forma que no sea necesariamente la viga de tajibo bien cepillada y barnizada que vale de oro esa viga de tajibo. Hay otras maderas, hay otras cosas que pueden reemplazar básicamente un buen tratamiento a maderas que podemos usarlas de esta forma con mucho más económico. El tema es el concepto, el tema no es el lujo. Hay un concepto que significa, señor, tengo que poner el palo bien cepillado, bien barnizado, como si fuera una regla metálica, lo que sea, como un mueble. ¿Por qué? Y si pones un bolillo de eucalipto bien barnizado en su momento, así rústico, ¿cuál es el problema? Visual, trabaja lo mismo, y sin embargo el costo es el 30% de una viga de tajibo, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que aquella madera reemplace a esos lujos, porque el tajibo es una madera de lujo, una depredación de los bosques tremenda, y sin embargo se usa madera de eucalipto, rollos de madera de eucalipto, y que trabaja muy bien y tiene muy lindo aspecto en su momento planteado. Entonces creo que ahí va un poco el tema de la tecnología, de la parte de investigación de materiales locales, uso de materiales locales, básicamente como vamos a poner unos ejemplos que se pueden poner ahí del uso de ese tipo de materiales. No digo bambú es una cosa, puede llegar a usarse bambú, pero con un concepto mucho más sistematizado, no artesanal. No hacer nada artesanal, no hacerlo más sistematizado. ¿Ya? Entonces creo que ahí vamos un poco la cosa planteada. El uso de la teja, el uso del fibrocemento, el uso de la chapa galvanizada, los materiales importados desechables. Entonces, lo que tenemos que ver son sus condiciones tecnológicas de aislación térmica básicamente, y que cumplan un poco en función a ese tipo de aspecto lo que vamos a hacer en la cubierta. Entonces, para poder un poco ver la tecnología tradicional. Vamos ahora al tema de gráficos para todo esto. Bueno, aquí habla ahora el tema de condiciones de habitabilidad. Asolamiento, ventilación y también la parte, si quiere, térmica, si quiere un poco de un poco. Voy a ser muy concreto la cosa. Todos los climas que tenemos en nuestro país son muy diversos. Tengo desde climas muy fríos
toda la parte andina, toda la parte de la cordillera de los Andes, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, La Paz, Cochabamba en parte, que tiene una situación de tema de sequía, ¿cierto? Años y demás cosas. Y tenemos la parte más extensa del país, que es la parte amazónica, la parte ya tropical, desde el Chaco hasta Pando, que tiene diversidad inclusive de exigencias atmosféricas. ¿Listo? En nuestro caso nos ocupamos fundamentalmente de la parte que se quiere oriental, nos toca Santa Cruz en su momento, que es parte más bonancible. Yo decía que estoy volviendo de Trinidad, y Trinidad es una situación extrema, ¿cierto? Ya, Pando ni hablar, ¿cierto? Entonces, Santa Cruz es un paraíso frente a lo que significa Trinidad y Pando, pero no significa que uno no pueda construir ahí, porque hay que respetar mucho el respeto a tu medio ambiente. ¿Qué está sucediendo en todos estos sectores que estamos viviendo, comenzando de Santa Cruz, comenzando de Trinidad, comenzando de Pando? Ha habido mucha migración andina. Yo decía, en Santa Cruz hay la mayor cantidad andina de gente en la población. No, váyase a Trinidad y va a ver que allá ya el 70% son todos andinos. Trinitarios no queda nada, porque los trinitarios de verdad se han venido a Santa Cruz. Y todos los que han quedado son los andinos. Y todo el recorrido que voy teniendo hasta Trinidad, voy teniendo una serie de poblaciones que son netamente andinas. Comenzando de San Julián, comenzando de Ascensión de Guarayos, comenzando toda esa zona, un loteamiento total. ¿Qué pasa con la gente que ha venido migrante? Ha construido a imagen y semejanza de lo que era en su lugar de origen. La arquitectura del Alto la repiten en Ascensión de Guarayos, la repiten en Trinidad, la repiten en Pando, ¿no es cierto? Sin respetar y interiorizarse de que el medio ambiente le paga la factura, pero tremendamente, ¿no es cierto? Las condiciones muy fuertes referente al tema de las condiciones ambientales, el tema del calor, el tema del asolamiento, el tema de la ventilación. Cuando no se considera, se hacen cosas prácticamente que no tienen una salubridad correcta. Entonces está pasando un hacinamiento, una forma de ver. Entonces es importantísimo acá interiorizarse y respetar en la arquitectura todos estos tipos de aspectos. Ejemplos que tengo que manejarme. Los ejemplos de arquitectura que tenemos de esas casas de guindera que están haciendo no tienen ventilación, ¿no es cierto? Iluminación, muchos ambientes son sin ventilación, sin iluminación interna, ¿no es cierto? Tengo que estar encendiendo un foco para un baño, no tiene luz por ningún lado, no ventila en ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son condiciones fundamentales de respeto en las unidades que tenemos que hacer. Si no, no funciona. Nada artificial, cero artificial, ¿cierto? Entonces, creo que esa es una premisa importante y voy a poner grafiquitos en ese sentido para que aquella cosa funcione. Cuando hablo de ventilación, en el oriente tengo que buscar una entrada de aire y una salida de aire. Tengo que saber el sentido del viento. Porque un ambiente que no tiene la ventilación cruzada es un ambiente insalubre, lleno de enfermedades, como primero las alergias, las rinitis y todo ese tipo de cosas, y gran parte de la población sufre de esos aspectos porque sus condiciones de veterinaria no son las correctas. Y el causante no es el médico ni el individuo, es el arquitecto. Es el arquitecto, el causante de todo el caso. Entonces, esto es básicamente elementos que está directamente relacionado al tema de salud y confort. Confort significa que no tengo que tener calor adentro, ¿no es cierto? O frío, que me corresponda, y todo eso va. Si no tengo estas condiciones en la arquitectura, no sirve lo que estoy haciendo, no sirve. Entonces, puedo hacer la arquitectura que se te dé la gana, de forma minimalista, no minimalista, con blindex, sin esa esmaltada, pero si no tiene esto, no sirve para nada. ¿Listo? Los mosquitos es el otro tema, ¿no es cierto? El tema de los mosquitos. Nadie toma en cuenta hoy en día con el tema de los mosquitos. Arquitectura de blindex, arquitectura que no tiene posibilidad de tener una malla milimétrica, ¿no es cierto? Porque todo tiene que, al tener el blindex, tengo que usar full aire acondicionado, y ahí se fregó todo. Prohibido usar aire acondicionado, ¿listo?
tiene que ser la premisa en el tema de arquitectura que tenemos que hacer. Entonces creo que ahí viene la cuestión de la habitabilidad. Hay que hacer gráficos en ese sentido para poder mostrar lo que puedan en este aspecto. Bueno, acá hay un aspecto importante, acá económico. Que hablamos de economía. Cuando hablamos ahora específicamente, identifique el usuario. ¿No es cierto? Ahora ya no habla de economía, habla del usuario, de la población. Entonces estamos hablando del usuario, primero, profesional, técnico, que tiene un estudio, de esta manera, ¿no es cierto? Aquel que ha hecho un técnico medio mínimamente, o un técnico cualquiera, o un profesional. Y dirigido a gente, a matrimonios, 25, 40 años. No, ese es el usuario que estoy tomando. Que es la gente que tiene capacidad, si quiere, de endeudamiento. Llevar la vivienda a otro nivel es otro tipo de teoría. Nosotros dirigimos a un grupo de gente que tiene poder adquisitivo. No es que no se pueda plantear viviendas más económicas de lo que vamos a hacer cuando la gente es por debajo de ese nivel social. ¿No es cierto? Existe otro tipo de teoría. Entonces, eso se refiere exclusivamente a ese aspecto. Dibujaré ahí una familia con sus hijos, etcétera, gente, lo que corresponda, y son técnicos medios de su momento. Ubicación en función acá cuando hablamos un poquito ubicación en la ciudad. Ahora voy a hablar de la ciudad. Sabemos muy bien que tengo un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, el Piraí y todas las zonas emergentes hasta el octavo anillo y lo que sigue creciendo. Todo lo que está directamente en proporción a la distancia hacia el centro, más cerca al centro, más caro. Más elevado el centro, más barato. Entonces voy a buscar zonas que estén prácticamente planteadas y hay un equilibrio de zonas que son accesibles en el precio que voy a ejecutar. Desde ya, con el tema del dólar, se ha desinflado la burbuja. Obviamente ya los terrenos ya no están en dólares porque nadie me compra. Entonces empiezan a tener una situación más real. Antes hablábamos de terrenos que cualquier parte del octavo anillo, $100. ¿No es cierto? No, hoy por hoy aquella cosa no es real. No es real, entonces pinchó la burbuja. Entonces, hoy por hoy tenemos la zona roja que estoy poniendo, posiblemente las zonas donde voy a comenzar a plantear los proyectos que estamos haciendo, donde el terreno todavía es accesible en precio dentro de la zona. Entonces, aquí estoy hablando de la ubicación de la ciudad y de la relación, hablo acá, a la relación precio del terreno y la construcción. Acá voy a hablar del concepto famoso de la relación ideal. Explico un poco a usted relación ideal. El 1 sobre 2. El terreno sobre el valor de la construcción. Entonces, en todas estas zonas vamos a buscar precios donde la relación sea 1-2, que nos corresponda, y ahí voy a poder ubicar mi producto. Donde la relación 1-2 se dé. Básicamente, como voy a comenzar haciendo. Voy a tener una superficie del terreno, digo, de la construcción, de 3 dormitorios de 100 metros cuadrados.
el valor de la construcción hoy en día, cuánto vale, que obviamente ya no son $300 el metro cuadrado de construcción o 550, sino que ya en dólar oficial puede estar, pero en dólar paralelo, aquello va a quedar en 250 posiblemente como metro cuadrado. Entonces, dólares reales. Y sobre ese valor de 200 metros cuadrados vamos a hablar de $25.000 reales. El terreno no va a valer más de $12.500 en cualquier zona roja que vaya a tener. ¿No es cierto? Entonces, elegimos ese valor, qué zona estoy poniendo, ya tengo la relación ideal de lo que va a tener el terreno y la construcción. Entonces, no voy a poder plantear el proyecto en esta zona central. ¿No es cierto? Porque los terrenos son muy caros. Me voy a alejar un poco de la ciudad. Voy a buscar terrenos que sean reales, cuyo valor del terreno sea la mitad de la construcción. Yo la construcción voy a saber cuánto va a valer la construcción. La construcción no va a rondar más allá de $25.000, $30.000 tal vez. Estamos hablando de memoria, estamos en el cálculo después de 100 metros cuadrados, ya $25.000 para el terreno. Y el terreno tiene que valer la mitad, $12.500 de 160 metros cuadrados. Entonces vamos a hacer una relación donde ya un precio de la unidad. Entonces, como un ejemplo de lo que sea la factibilidad un poco del tema del proyecto. Pues la ubicación es importante entonces para tener que la zona donde voy a implementar posiblemente sea alejado del cuarto anillo, yendo de un octavo, un noveno, respectivamente, vamos a tener un poco de actividad. Entonces, ese ejemplo va dado por ese ejemplo. Vamos a sacar la foto antes de borrarla y vamos a seguir con la clase. ¿Qué hora tienen, por favor? 9:20. Vamos a hacer el pare acá. Con una foto, no tengo bastante más ganas. Ya vamos a terminar la foto primero. Voy a tomar la foto y mandamos, ¿ya?